Hola, buenas tardes. Soy Helen Mercedes Prudente Espinales de la carrera de Educación Inicial. Hoy vamos a hablar un tema que, aunque suene un poco técnico, en realidad está presente en nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar sobre las perspectivas filosóficas, los paradigmas y los enfoques científicos. Tal vez te estés preguntando para qué necesitas conocer estos temas. Si eres estudiante, investigador o una persona curiosa que le gusta investigar, que le gusta conocer nuevos temas, eso te va a ayudar a comprender en sí los conceptos que te ayudarán a entender un poquito mejor cómo se construye el conocimiento o por qué a veces la ciencia cambia el rumbo de las cosas y sobre todo cómo elegir el mejor camino para una investigación, el cual nos va a llevar a mejores resultados. A lo largo de este video vamos a responder 3 preguntas claves e importantes. ¿Qué son las corrientes filosóficas y cómo han influido en la ciencia? ¿Qué es un paradigma y por qué cambia? ¿Y cuáles son los enfoques y tipos de investigación que podemos usar para obtener mejores resultados? Pero no te preocupes, no todo será teoría, también veremos ejemplos prácticos y analogías para que todo quede un poquito más claro. Empecemos. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Imagina que vas a aprender a cocinar. Vamos a verlo desde 2 perspectivas diferentes, desde la perspectiva racionalista y la perspectiva empirista. Vamos a empezar por la perspectiva racionalista. ¿Qué haría una persona racionalista? Lo primero que va a hacer sería buscar la receta exacta, leerla y seguir cada paso al pie de la letra, sin cambiar nada, sin modificar nada. Lo haría con precisión, lo haría confiando en lo que dice la receta, esperando que el plato que ella quiera preparar salga perfecto. Y la clave esté en la estructura y la coherencia de las instrucciones. Esa es una persona racionalista. Mientras que en una persona empirista, ella preferiría lanzarse a la experiencia. Cocinaría probando cada paso que ella realiza, ajustando ingredientes, ya sea quitando unos, agregando otros, o agregando un poquito más si es que siente que le falta o si siente que no, le quita. Cambiando la temperatura, si siente que quizás se está pasando un poquito, entonces lo ajusta, lo modifica a como ella siente que estaría mejor o a lo que ella ve. Ahí en este caso, la clave estaría en observar, probar y sentir lo que está sucediendo en ese momento. Estas perspectivas no solo están en la cocina, sino también en la ciencia. En realidad, la filosofía es la base sobre la que se construye todo el pensamiento científico. Sin filosofía, la ciencia no tendría preguntas bien estructuradas y respuestas con métodos claros para poderlas responder. Porque fue precisamente la reflexión filosófica la que nos enseñó a cuestionar, a definir y sobre todo establecer las reglas para poder comprobarlas. Por ejemplo, el método científico, que hoy damos por hecho, nació de debates filosóficos sobre cómo llegar a la verdad. ¿Debemos confiar en la lógica pura como proponía Aristóteles o en la observación y la experimentación como defendía Francis Bacon? Así, a lo largo de la historia, filósofos y científicos han estado mucho más unidos y conectados de lo que nosotros imaginamos. Grandes avances como la teoría de la evolución, la relatividad, incluso la informática surgieron de ideas que comenzaron como reflexiones filosóficas. En otras palabras, la filosofía y la ciencia son como 2 ramas del mismo árbol. Una nos da la forma de pensar y la otra nos ayuda a comprobar lo que nosotros pensamos. Ahora vamos a hablar del paradigma, un concepto clave que el filósofo e historiador Thomas Kuhn popularizó en 1962. Con su obra, La estructura de las revoluciones científicas. Un paradigma es mucho más que una simple teoría. Es un modelo complejo y completo del pensamiento que define cómo una comunidad científica entiende la realidad de un momento histórico. Es como un acuerdo tácito entre científicos sobre cómo funciona el mundo, qué problema vale la pena investigar y cómo debe resolverse. Tiene 4 características esenciales. Define cómo vemos la realidad. Es decir, por ejemplo, antes de Copérnico,
el universo se veía como geocéntrico. Después pasó a describirse como heliocéntrico. Otro es como determina qué consideramos el conocimiento válido. Es decir, establece datos o pruebas que se aceptan en sí como evidencia científica. Otro muy importante es que guía los métodos de investigación. Es decir, dicta qué herramientas, técnicas y enfoques podemos utilizar para buscar respuestas claves y concisas. Otro punto importante es que puede cambiar cuando aparecen nuevas evidencias. Es decir, si los descubrimientos contradicen lo que el paradigma dicta, se produce una crisis que puede llevar a una revolución científica. Kuhn decía que los paradigmas son como un mapa para la ciencia. Nos orienta, pero también nos limita a lo que buscamos y lo que queremos encontrar. Y cuando el mapa ya no coincide en el territorio, necesitamos un cambio profundo que transforme de manera en que nosotros podamos entender mucho mejor el mundo, de otra manera y de otra perspectiva. Cuando hablamos de investigación, muchas veces nos centramos en técnicas, instrumentos o en la recolección de datos. Pero antes de todo esto hay algo muy fundamental, que es el paradigma. Un paradigma es, en pocas palabras, la postura filosófica y metodológica que guía el proceso de investigación. Es como el lente con el que miramos la realidad y con el que nos ayuda a determinar desde cómo planteamos el problema, pensando en qué tipo de datos consideramos válidos, hasta cómo analizamos e interpretamos los resultados que obtenemos. Entender el paradigma es clave, porque hay dos investigadores podrían estudiar el mismo tema para llegar a una sola conclusión, teniendo diferentes perspectivas desde cómo están trabajando cada uno de ellos. En la investigación existen 4 grandes paradigmas. Tenemos el paradigma positivista, el cual se basa en la idea de que la realidad es objetiva, independientemente de quién la estudie, y que puede ser medida y explicada con precisión. El paradigma positivista utiliza métodos cuantitativos, datos numéricos y busca encontrar leyes generales que se repiten en distintos contextos. Como por ejemplo, si queremos estudiar un cambio climático, el investigador positivista tendría que recopilar datos meteorológicos de los últimos 50 años y calcular la temperatura promedio, tratando de encontrar patrones claros y replicables. Su fortaleza es la precisión, pero sus limitaciones es que a veces deja de lado el contexto social o humano que rodea el fenómeno. Tenemos como segundo punto el paradigma post-positivista. Es bastante parecido al positivista, pero reconoce que la objetividad total es imposible. ¿Por qué? Acepta que cualquier medición o resultado pueda tener un margen de error, ya sea por limitaciones de los instrumentos, por sesgos de investigación o por la complejidad de la misma realidad. Por ejemplo, un estudio médico que mide la efectividad de un fármaco, pero que también considera factores externos como el estilo de vida del paciente y su alimentación, hasta su genética. En resumen, busca objetividad, pero es más realista con sus límites. Tenemos como tercero el paradigma crítico. Aquí el objetivo no es solamente comprender la realidad, sino transformarla. Este se interesa especialmente por problemas sociales, políticos y económicos. Busca dar voz a quienes no la tienen y proponen cambios. Como por ejemplo, tenemos una investigación sobre la desigualdad social, que no solo describe la situación, sino que también plantea políticas públicas o programas para reducirlas. Su ventaja en este caso es el compromiso con la justicia social, aunque a veces se le critica por ser menos neutral. Tenemos también que en este caso es el paradigma constructivista. Parte de la idea de que la realidad no es algo único y objetivo, sino que se construye socialmente. Lo que para una persona es una verdad,
para otra puede ser completamente distinto, dependiendo así de su cultura, de historia o el contexto en el que esa persona se tenga en ese momento. Como por ejemplo, tengo un estudio sobre el concepto de la familia. En distintas culturas, donde no se busca una definición universal, sino que se busca comprender cómo cada grupo la concibe y por qué la concibe. Este paradigma suele utilizar métodos cualitativos como entrevistas profundas o grupos focales para captar esas perspectivas múltiples. En definitiva, el paradigma que elijas influir en el trabajo, las preguntas que tú formulas, el tipo de datos que tú quieres recopilar y cómo interpretas la información en sí. Y por supuesto, las conclusiones a las que tú vayas a llegar al momento de investigar. Por esto, antes de lanzarse a investigar, es importante que nosotros nos hagamos diferentes preguntas. ¿Desde qué punto de vista estoy observando la realidad? Hasta cómo conocer y entender el paradigma de investigación. Este no solo te hace mejor investigador, sino que también te permite analizar de forma más crítica los estudios que lees, entendiendo no solo lo que dicen, sino desde dónde lo dicen hasta cómo ellos sienten. Cuando realizamos una investigación no basta con saber qué queremos estudiar. También es necesario e importante tener claro cómo vamos a abordar el tema. Ese cómo se llama enfoque de investigación. Es la estrategia general que guía todo el estudio, desde la recolección de datos hasta la interpretación del tema. Según Carvajal, existen 3 principales enfoques. El enfoque cuantitativo es el primero, el cual se basa en el uso de datos numéricos y en la medición precisa y variable, el cual utiliza herramientas como cuestionarios estructurados, escalas de medición y análisis estadísticos. El objetivo de este es describir, explicar o predecir el fenómeno de forma objetiva y, si es posible, generalizar una población más amplia. Por ejemplo, un censo de población donde se preguntan cuántas viven en un país, cuál es su edad, su nivel educativo o su empleo. Estos datos luego se procesan y se convierten en estadísticas que permiten ver la tendencia de esta información. Su ventaja es que ofrecen resultados concretos y comparables. Su limitación es que a veces no profundiza el porqué, o sea, el porqué de lo que está sucediendo o el porqué de la investigación en la que se está suscitando. Como tercer punto tenemos el enfoque cualitativo. Aquí el interés principal no es contar ni medir, sino comprender. Se centra en los significados, las experiencias, los contextos en los que ocurre el fenómeno. Utiliza técnicas como entrevistas a profundidad, grupos focales, observación participante y análisis de documentos. Por ejemplo, entrevistar a personas para conocer su historia de vida, sus percepciones o sus emociones frente a una situación determinada. Su fortaleza es que puede ofrecer una mirada rica en matices, y su debilidad es que los resultados no suelen ser garantizables de toda una población. Tenemos el enfoque mixto, que combina lo mejor de las dos anteriores. Es decir, primero utiliza métodos cuantitativos para obtener datos objetivos y un panorama normal y general. Luego aplica métodos cualitativos para comprender a profundidad el contexto y las razones detrás de los datos. Por ejemplo, estudiar la ansiedad en estudiantes universitarios. Tenemos como primera fase entrevistar a un grupo reducido de estudiantes para entender cómo viven esa ansiedad, qué la provoca y cómo enfrentan esa situación. Su ventaja es que proporciona para las personas una visión más completa, pero su reto es que requiere más tiempo, más recursos y más habilidades metodológicas. La elección del enfoque depende de 2 factores claves: el tipo de información que necesitas,
que viene a ser, si buscas números, porcentajes, el cualitativo también es un camino. Si quieres comprender significados, percepciones, el cualitativo es un poquito más apropiado si quieres ambas cosas. Pero el mixto es el ideal. La profundidad que buscas. A veces una fotografía estadística es suficiente, pero en otras veces necesitamos una película que muestre historia detrás de los números, es decir, una investigación detrás de esa estadística. Por eso, antes de iniciar cualquier investigación, es fundamental y muy importante que el investigador se pregunte ¿qué quiere saber y cómo va a obtener esa información? La respuesta a esas preguntas definirá el enfoque directo y con ello todo el diseño del estudio e investigación que esté realizando en ese momento. Cuando hablamos de investigación, no solo debemos pensar en el paradigma o en el enfoque, sino que también en su propósito, es decir, la razón principal por la cual está realizando cierta investigación. Bueno, Sánchez y García, en el año 2020, proponen una clasificación muy útil en la que se divide la investigación según su propósito, en 4 tipos principales. Tenemos la investigación exploratoria. Tiene como objetivo acercarse a fenómenos poco conocidos y poco estudiados. Sirve como un primer paso para formalizarnos como un tema y formular preguntas para que puedan así orientar a futuras investigaciones. No busca dar respuestas definitivas, sino que abrir el camino a estudios posteriores, es decir, te ayuda a introducirte un poquito más en lo que quieres investigar. Por ejemplo, investiga nuevas tendencias educativas, como el uso de inteligencia artificial en el aula. Al inicio no sabíamos mucho del tema, así que recopilamos información básica, experiencias iniciales, las posibilidades de áreas de oportunidad. Entonces todo eso se analiza. Es como un explorador que llega a un territorio nuevo y empieza a trazar el mapa. Entonces empieza a buscar opciones y habilidades y todo lo que se pueda unir a cierta investigación. Tenemos como segundo punto investigación descriptiva. Esta busca detallar las características del fenómeno tal como es, sin modificaciones, sino precisamente directo. Este es útil para saber cómo está una situación en el momento específico. Por ejemplo, describir el uso del transporte público en la ciudad, indicando cuántas personas lo utilizan y en qué horarios lo utilizan, cuáles son las rutas frecuentes y qué problemas son los que enfrentan los usuarios en ese momento. Es como tomar una fotografía muy detallada de la realidad, o sea, muy, muy directo. Tenemos otra que es la investigación correlacional. Su objetivo es analizar la relación entre 2 o más variables, sin estar necesariamente explicando por qué ocurre esa relación. Puede mostrar un vínculo positivo, solo cuando la variable aumenta y la otra también. Por otro lado, también puede mostrar un vínculo negativo cuando la una sube y la otra baja, o sea, están totalmente diferentes. El ejemplo que tengo para esta es que, por ejemplo, estudiar si el uso del celular antes de dormir está relacionado con la calidad de sueño. Si encontramos quienes usan el celular más de 2 veces o más de 2 horas por la noche, y estas personas duermen peor, entonces hemos hallado una correlación hacia esta investigación. Aquí es importante recordar que la correlación no significa casualidad, que hay 2 cosas que están relacionadas, pero no significa que una a la otra. Tenemos también investigación explicativa. Esta va un paso más allá. Esta busca encontrar causas y efectos de un fenómeno.
no solo dice que dos variables están relacionadas, sino que intenta demostrar que una fluye en la otra. Por ejemplo, analizar cómo dormir poco impacta el rendimiento académico. Aquí podríamos hacer experimentos o estudios para comprobar que si la falta de sueño realmente reduce la capacidad de atención, memoria y el desempeño de los estudiantes académicamente. Es como investigar, pero no solo investigar, sino que también encontrar de dónde viene lo que se está investigando. Un punto clave es que estos tipos no solo son excluyentes. De hecho, es muy común que la investigación comience siendo exploratoria, para conocer terrenos, luego que pase de una fase a otra fase, siendo descriptiva para poder detallar lo que se ha observado, y más adelante se convierta en explicativa para entender las causas y los efectos. En resumen, conocer el propósito de la investigación es como tener un mapa claro antes de iniciar un viaje. Nos indica la dirección que debemos seguir, el tipo de información que vamos a buscar, los métodos más apropiados y el nivel de profundidad con el que analizaremos los datos. Cada tipo de investigación tiene su función y aporta el valor particular. La exploratoria abre caminos, nos permite dar los primeros pasos en territorios desconocidos y descubrir aspectos que quizás ni habíamos considerado importantes. La descriptiva actúa como una fotografía detallada de la realidad, registrando cómo las cosas son en un determinado momento. La correlacional nos ayuda a detectar relaciones y patrones entre variables, lo cual es útil para orientar decisiones o futuras investigaciones. Como último tenemos la explicativa, que finalmente es la que nos da la clave del porqué de los fenómenos, permitiendo entender sus causas y prever sus consecuencias. Comprender esta clasificación no solo facilita el diseñar un estudio más efectivo, sino que también nos permite interpretar con mayor criterio los resultados de las investigaciones, sabiendo exactamente qué nos dicen y qué no nos dicen. En definitiva, el propósito es el punto de partida que moldea todo el proceso investigativo, y tenerlo claro es lo que diferencia de una investigación improvisada a una verdadera, sólida y bien dirigida. Hoy hemos recorrido un viaje que empezó en lo más abstracto y filosófico y terminó en lo más práctico y aplicado de la investigación. Primero vimos que las perspectivas filosóficas nos dan el marco general para entender el mundo. Son como esos lentes que nos ponemos para observar la realidad. Algunos nos hacen ver todas con precisión, como de un microscopio, y hay otras que nos invitan a ver el panorama completo y nos muestran colores y matices que sin ellos podrían pasar desapercibidos. Luego entramos en los paradigmas de investigación. Estos son los más simples, no son solo simples corrientes académicas, son en sí la brújula que nos orienta sobre cómo hacer la ciencia. El paradigma positivista busca la objetividad y las leyes generales. El post-positivista nos recuerda que siempre habrá un margen de error. El crítico nos impulsa a transformar la realidad, no solo a comprenderla. El constructivista nos invita a reconocer que la realidad es, en buena parte, una construcción social. Cada uno de estos paradigmas nos ofrece un camino distinto y elegir uno u otro cambia por completo cómo investigamos, cómo interpretamos y cómo encontramos la información. Luego pasamos a los enfoques de investigación, que son 3: cuantitativo, cualitativo y mixto. El cuantitativo es como un dron que sobrevuela desde lo alto y nos da cifras y para normas generales. El cualitativo es como caminar a pie adentrándonos a cada calle y conversando con la gente para así comprender sus vivencias. El mixto combina lo mejor de ambos mundos usando las cifras para ubicarnos y las historias para entender el corazón del fenómeno. Más adelante exploramos 2 tipos de investigación según su propósito: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa.
Aquí entendimos que una investigación puede ser como un viaje por etapas. Primero exploramos el terreno, luego lo describimos, después encontramos patrones y finalmente descubrimos las causas. La explicatoria abre caminos, la descriptiva captura la realidad a detalle, la correlacional detecta relaciones y la explicativa nos dice qué suceden y por qué suceden las cosas. Y lo más interesante de estos tipos es que no son excluyentes. Una misma investigación puede en sí recorrer todos ellos, adaptándose a lo que se vaya descubriendo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué todo esto es importante? Porque comprender estas herramientas no solo es útil para un investigador, sino también para cualquier persona que quiera investigar, pensar con un poquito más de profundidad hacia el tema. Vivimos en una época en la que estamos rodeados de datos, titulares y opiniones. Si no sabemos reconocer de dónde vienen, con qué métodos fueron obtenidos y qué propósitos tienen, corremos el riesgo de aceptar información incompleta, falsa y sesgada. Como por ejemplo, imagina que lees en redes sociales que el 80% de las personas son felices trabajando. Un pensamiento crítico nos llevaría a preguntar qué paradigma usaron para llegar a ese dato. ¿El enfoque fue cuantitativo, cualitativo o mixto? ¿El estudio fue exploratorio, descriptivo o explicativo? ¿La muestra fue representativa o solo encuestaron a un grupo reducido? Cuando tenemos ese conocimiento, dejamos de ser simples receptores de información y nos convertimos en lectores activos y críticos. Así que, en resumen, las perspectivas filosóficas nos dan el marco para entender el mundo. Los paradigmas nos dicen cómo hacer la ciencia y los enfoques nos indican las estrategias para obtener datos. Los tipos de investigación nos permiten organizar nuestro trabajo según lo que queremos lograr. Comprender todo esto es como aprender a construir y a usar nuestras propias herramientas intelectuales. No siempre vamos a investigar formalmente, pero siempre vamos a necesitar analizar, evaluar y decidir qué información es confiable y cuál no. Y aquí quiero dejarles una reflexión. Si tuvieras que investigar un problema importante para ti, ¿qué paradigma usarías? ¿Te inclinarías por el positivista para obtener datos objetivos? ¿O quizás por el constructivista para entender distintas perspectivas de la información y de a lo que te estás adentrando? ¿Te bastaría con describir solo lo que ves? ¿O te gustaría ir más allá para encontrar causas y proponer soluciones? Piensa en esto, porque la elección del camino de investigación dice mucho no solo del tema que estudias, sino también sobre tu forma de ver al mundo. Para cerrar, recordemos que investigar no es únicamente aplicar técnicas o recolectar datos. Es un proceso que empieza con una forma particular de entender la realidad. Se concreta con un paradigma que nos guía y desarrolla a través de un enfoque que orienta nuestras acciones y culmina con un propósito claramente definido. Cada una de estas piezas está conectada. La perspectiva filosófica influye que en el paradigma se oriente más al enfoque y esta a su vez determine el tipo de investigación que se está realizando. Comprender la relación nos permite diseñar estudios más coherentes y al mismo tiempo analizar con criterio la información que recibimos de nuestra vida cotidiana. En un mundo saturado de datos y opiniones, saber identificar cómo se ha construido el conocimiento y bajo qué fundamentos es clave para distinguir lo confiable de lo dudoso. Y esa es quizás la mayor utilidad de lo que hemos visto hoy. No solo aplicarlo en el ámbito académico, sino que también para pensar. Asimismo, de manera crítica y tomar decisiones más informadas en cualquier contexto. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo investigativo. Comprender estas bases no solo mejora la calidad de investigación académica, sino que también fortalece el pensamiento crítico, nos permite evaluar información que recibimos, sino que también identifica posibles sesgos y distinguir entre datos sólidos y afirmaciones sin sustento. En definitiva, dominar estos conceptos es esencial para construir conocimientos confiables y tomar decisiones informadas, tanto en el ámbito científico como en la vida cotidiana.
Muchas gracias por su atención.